Y nos vamos ahora al tema del cofre. Este cofre ya parece el cofre de Pandora. Siguen saliendo misterios. Cuarto Poder accedió a la declaración de Félix Montalvo, chofer del cofre, ese día de febrero en que la presidenta se fue al sur de Lima. Nuevos hechos y más misterios que nos cuenta Juana Avellaneda. Esta noche en Cuarto Poder, la declaración del chofer del cofre ante la Fiscalía de la Nación. Nos fuimos con dirección al sur y la presidenta nos indica que la llevemos hasta el kilómetro 108 de la carretera Panamericana Sur. Estando próximos a ese lugar, le indica a la sombra, la técnico Vargas, que se va a utilizar el perfil bajo, término coloquial que se utiliza en los desplazamientos que significa no llamar la atención por ser asuntos personales de la señora presidenta e implica la disminución de vehículos de la comitiva. Detalles nunca antes contados sobre la misteriosa y negada visita de la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra, al condominio Mykonos. Un testimonio que revela que fue la propia presidenta quien solicitó la reducción de su resguardo policial. Precise si usted recibe órdenes directas de la presidenta Dina Boluarte Segarra, dijo que cuando la señora presidenta se encuentra dentro del vehículo que yo conduzco, me daba indicaciones a mí y al agente policial conocido como La Sombra, dentro de la estructura de seguridad de la presidenta. Cuarto Poder accedió en exclusiva a la declaración del chofer presidencial Félix Montalvo, quien narra episodios hasta hoy desconocidos sobre la visita de la presidenta Boluarte al exclusivo condominio Mykonos, ubicado en Asia, al sur de Lima, en febrero pasado. En la puerta del condominio nos esperaba una camioneta con personas que yo asumo que eran familiares de la señora presidenta. Esa camioneta nos guía hacia una casa dentro del condominio, que posteriormente me enteré por los medios de comunicación, se llamaba Mykonos. Es el relato del testigo clave, que tiene prohibido hablar por orden del ministro del Interior Juan José Santibáñez y cuyo testimonio es corroborado por documentos palaciegos. Cuarto Poder tuvo acceso a la bitácora y al cuaderno de registros de vehículos oficiales que obra en las manos de la propia Presidencia de la República. Un cuaderno redactado a puño y letra donde se detalla todos y cada uno de los movimientos del cofre. Fechas, horas, kilometraje, recorrido, conductor, destino y, lo más importante, nombres de los funcionarios de Palacio de Gobierno que autorizaron la salida del cofre presidencial los días 24 y 25 de febrero pasado. Salida de Guara con dirección Ancash a Cámara. En esta historia existen, sin embargo, hechos que aún no cuadran. Mientras en la bitácora de la Presidencia de la República se consigna que el comandante Cárdenas Bernaola Carlos Enrique, funcionario de la Casa Militar, fue quien autorizó la salida del cofre presidencial. Él afirma que eso es imposible, porque él no da ese tipo de autorizaciones y porque además, aquel 24 de febrero, según dijo, estuvo de Franco fuera de servicio. Quiero aclarar que no es mi función autorizar la salida de los vehículos asignados a la escolta de la Presidenta de la República. Asimismo, también quiero aclarar que, como ya dije, ese día me encontraba de Franco. Para corroborar su declaración, entregó esta constancia de servicio de la Secretaría de Seguridad de la Casa de Gobierno, documento firmado por Gonzalo Borda Pérez Alvela, un alto funcionario de la Fuerza Aérea y responsable de la seguridad de Palacio de Gobierno, el mismo hombre que restringió la información del cofre, calificándola de confidencial. Quien en Palacio de Gobierno utilizó entonces el nombre del comandante Carlos Cárdenas para imputarle un hecho que él dice desconocía. La suma de hechos que vamos comentando parece una cadena de complicidad en todos los niveles para encubrir un acto personal. La única persona que sube a los vehículos denominados cofres es la Presidenta de la República. Hoy se sabe, la mandataria sí estuvo en Mykonos, pero lo que no se conocía hasta esta noche es que, según el testimonio del propio chofer,
La presidenta iba acompañada por un tercer pasajero que también viajaba al interior del cofre. Para que precise, ¿con cuántas personas se encontraba en el interior del vehículo el día 24 y 25 de febrero de 2024? ¿Y cuáles son sus nombres y cargos? Dijo que, aparte de las personas ya antes mencionadas, subió una persona de sexo femenino, la cual la señora presidenta me indicó que era su familia, y con ella nos dirigimos al condominio Mykonos, no subiendo ninguna otra persona más que las ya anteriormente mencionadas. ¿Alguien que no sea la presidenta de la República puede subir al cofre presidencial? Siempre y cuando la presidenta lo autorice y el jefe del equipo de seguridad evalúe el riesgo de seguridad. O sea, no puede subir cualquier persona. El nombre de esta misteriosa y privilegiada acompañante debería figurar en la bitácora de Palacio de Gobierno, pero tampoco existe rastro de ello. No se puede corroborar si realmente era un familiar o no. Lo cierto es que la identidad de esta pasajera del cofre es hasta hoy un misterio. Que es una persona de sexo femenino de aproximadamente 30 a 35 años, con textura delgada media, es todo lo que recuerdo. Todo indica se trataba de una visita secreta, en el que la presidenta quería pasar desapercibida, por lo que, según el conductor, Dina Boluarte ordenó aplicar el perfil bajo. Nos fuimos con dirección al sur y la presidenta nos indica que la llevemos hasta el kilómetro 108 de la carretera Panamericana Sur. Estando próximos a ese lugar, le indica la sombra la técnico Vargas que se va a utilizar el perfil bajo, término coloquial que se utiliza en los desplazamientos, que significa no llamar la atención por ser asuntos personales de la señora presidenta e implica la disminución de vehículos de la comitiva. Aquel día, sábado 24 de febrero, el cofre conducido por Félix Montalvo tenía el resguardo de 3 seguidores, como se conoce en el ámbito policial, a las camionetas del Ministerio del Interior, 3 motos o liebres policiales y una camioneta SWAT. En total, 19 efectivos policiales que tenían como misión garantizar la seguridad y proteger a la alta dignataria de cualquier peligro. Por indicación presidencial, la seguridad disminuyó en el kilómetro 108. A partir del kilómetro 108 de la Panamericana Sur hacia la derecha, solo ingresaron 3 vehículos, 2 vehículos policiales llamados seguidores y el vehículo presidencial, el cofre, dirigiéndonos hacia un condominio el cual ingresó únicamente el vehículo presidencial, el cofre. Solo el cofre y 2 seguidores acompañaron a la mandataria hasta la puerta del condominio. Ahí se encontraron con una misteriosa camioneta. Esa camioneta nos guía hacia una casa dentro del condominio, que posteriormente me enteré por los medios de comunicación se llamaba Mykonos. A Mykonos solo ingresó el cofre sin vehículo de resguardo. Por orden de la presidenta, la seguridad quedó relegada. Ese es un procedimiento totalmente inusual y de acuerdo a lo que estás manifestando, entiendo que las personas más cercanas a la seguridad de la presidenta, el chofer y una sombra, que es un equipo casi mínimo inconsistente, no conocen con qué personas dejaron a la presidenta, no conocen en qué lugar específico dejaron a la presidenta. Ni Montalvo ni la sombra identificaron a los pasajeros de la camioneta. El chofer afirma, siguió al vehículo que los guió hasta una casa blanca de 2 pisos, ubicada a 500 metros aproximadamente de la puerta del ingreso del condominio. En ese momento, una nueva orden llegó de la mandataria. Quería estar sola, sin su sombra y sin el resguardo policial. Es así que llegamos a un domicilio de color blanco. Me estaciono frente a la casa en donde me indicaron. La señora presidenta se baja junto con la técnico Vargas y se saluda a la presidenta con las personas que estaban en la otra camioneta ingresando a uno de los domicilios. Luego sube al cofre la técnico Vargas y me indica que salgamos del condominio porque la señora presidenta iba a avisar en qué momento íbamos a volver a recogerla. El chofer presidencial, quien ha sido removido del cargo, el señor Félix Montalvo, ha declarado que dejó a la presidenta en Mykonos y que a pedido de la presidenta
se le deja sola a la mandataria, que él sale del condominio junto con la sombra, su oficial Vargas. De manera que la palabra de alguien no es un tema de fe, no es un tema de dogma. ¿Por qué lo hice? Así es. Será la investigación y la declaración de la presidenta quien, por supuesto, define la ruta de esta, en donde se genere la realidad de lo que aconteció en aquella situación. ¿Pero por qué mentiría el chofer Félix Montalvo, señor Portugal? ¿Por qué no estoy diría? afirmando que mienta, Juana. Pero usted ha Lo que dicho... estoy afirmando es que es su posición. Por la bitácora se puede establecer que mientras Montalvo regresaba a Lima, otro cofre salía rumbo al sur, un Audi blanco de placa EGK 267. El segundo cofre partió de Palacio de Gobierno a las 6:15 de la mañana y regresó con Boluarte a su casa de Surquillo a las 18 horas del domingo 25 de febrero. En el mejor de los casos, la presidenta de la República, entiendo, ha estado inubicable, sin conocimiento de con quién se reúne, en qué circunstancias se reúne por más de 24 horas, por casi 30 horas y sin seguridad. La presidenta Dinercilia Boluarte, según el testimonio del chofer presidencial, pasó la noche en Mykonos sin ningún tipo de vigilancia, sin que nadie pueda dar reporte de sus reuniones. No puedo concebir que en alguna parte del mundo, en algún país, exista la posibilidad de que un presidente se quede solo, aislado de su seguridad. No se puede dejar a la presidenta sin protección, sin saber dónde está, sin saber con quién está. O sea, eso no solamente es inusual, es una falla de seguridad nacional. Presidenta, ¿podría Si bien la visita de Dina Boluarte al sur de Lima se produjo un mes después del fallido intento de captura a Vladimir Cerrón, lo cierto es que la mandataria llegó 3 días después que el general Óscar Arriola levantara la orden de búsqueda al prófugo Cerrón en la zona. Dinercilia llegó cuando ya no había rastro policial en el condominio. Doctor Portugal, la pregunta es muy sencilla. ¿Estuvo o no estuvo la presidenta Dina Boluarte en Mykonos en febrero pasado? Con todo respeto, Juana, y la respuesta también es bastante clara. Tanto esa pregunta como aquellas que se nos quieran formular cuando el Ministerio Público finalmente decida citarnos serán contestadas al Ministerio Público, que es el camino constitucional e institucional para incorporar la información sobre ese caso. Hemos decidido que la versión oficial y única será cuando nos citen. Y hasta el momento, Juana, no nos han citado. No hay fecha. Aún no hay fecha para que la protagonista de esta historia cuente ante la Fiscalía de la Nación lo sucedido con el cofre. Pero los indicios y contradicciones evidenciadas semana a semana demostrarían que en esta historia hay gato encerrado. Quizás más de uno. Es curioso, bueno, hay muchas cosas curiosas, pero es curioso que el abogado diga que estas respuestas se darán al Ministerio Público porque es el camino constitucional e institucional para dar estas respuestas. El Ministerio Público es el camino para investigar delitos. Y acá nos está diciendo el abogado que hay un delito, ¿ya? En realidad aquí hay un tema de transparencia frente a la ciudadanía. Cada vez hay más elementos que dicen que hay un misterio alrededor de este fin de semana de la presidenta, que hay fallas en la seguridad y que hay algo que se nos quiere ocultar. No sé si es un tema del Ministerio Público, pero la ciudadanía es la que quiere la respuesta.